nos va a hablar por medio de su palabra. Amén. Todo aquel que tenga Biblia, por favor, me acompaña. Amén. Al libro de Romanos, capítulo 12 y versículo 2. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Yo digo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Y hay otro texto, queridos hermanos, que después al final lo retomaremos. Libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice el texto para la iglesia de la Campa: por nada, así lo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en oración y ruego, con acción de gracias. Y dice la palabra: y la paz de Dios, aleluya, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos le brindan un fuerte aplauso a la palabra de Dios? Aleluya. Sé que la hora es avanzada, voy a intentar comprimir al máximo en esta tarde, porque ustedes me lo ponen fácil, ya que son una iglesia, amén, que tienen oído de la palabra del Señor. Amén. Y bueno, quiero dejar algo muy claro antes de empezar, Jairo, y es que si en esta tarde la palabra de Dios nos alcanza y nos hace bien, sin lugar a dudas, en esta tarde tenemos que decir que es gracias a Dios. Amén. Ahora, si este servidor a ustedes les da la tarde, la culpa es del pastor. Que quede claro. Vamos allá, queridos hermanos. Miren, tengo que empezar diciendo, queridos hermanos, que este tema de la palabra es un tema que nos va a traer un poquito más de luz y de claridad. A veces a lo largo del camino nos hacemos preguntas. Debido a las circunstancias que atravesamos, a las circunstancias que vivimos, a veces no las más favorables, los cristianos también pasamos por circunstancias negativas y por problemas, por adversidades y por días grises. Amén. Amén. Pero hemos empezado leyendo, queridos hermanos, la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Amén. No os conforméis a este siglo, sino renovaos o transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis en qué, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. La voluntad de Dios, hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Aleluya. Amén. Creo de todo mi corazón, queridos hermanos, que no hay bálsamo más poderoso que su palabra. Amén. De la misma manera, queridos hermanos, que cuando alguien está atravesando una crisis de enfermedad y sufre un fuerte dolor, y de esa misma manera que ha andado con la pastilla correcta, y cuando la toma es capaz de sentir ese alivio por ese par de horas, mucho más potente y mucho más poderoso es la bendita palabra de Dios. Esta es capaz de traer consuelo, esta es capaz de traer bálsamo, esta es capaz de traer arreglo. Miren si es poderosa, queridos hermanos, que hace más de 2000 años que el Señor Jesús predicaba en el lago de Genesaret, y dice la palabra que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Seguramente, como en todos los tiempos, habría gente rota, habría gente enferma, había gente con tristeza desmedida, había gente con problemas en el hogar, con problemas en el matrimonio, con problemas con los hijos. Pero me atrevo a decir en esta tarde que aquellos que venían con problemas, tras escuchar el mensaje del Señor Jesucristo, se marchaban con arreglos y soluciones. Hoy tengo que decir que han pasado más de 2000 años y tengo algo muy claro, y es que cielo y tierra pasará, pero la palabra permanecerá para siempre. Todo en esta tierra pasa de moda, se deteriora, se envejece, caduca y ya no vale. Pero señores, esta no pasa de moda, esta no se deteriora, esta no se envejece. Van pasando los años, pero su palabra sigue teniendo el mismo efecto, el mismo poder, la misma
Dios es buena, Amén. es agradable, es perfecta. Amén. Dios es bueno. Ahora te voy a hacer una pregunta. Este mensaje es para mayores de 18 y yo lo predico porque estoy en la campa Amén. y aquí hay oídos maduros. Amén. Todo lo que nos pasa y todo lo que nos sucede entra dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la relación que hay entre el cristiano que sufre o entre el sufrimiento y la voluntad de Dios? Entramos en terreno comanche, ¿eh? ¿Se vienen conmigo? Amén. Vamos allá, hermanos. Tengo que empezar diciendo lo siguiente, y es que la voluntad de Dios es buena. Amén. Ahora bien, tenemos que empezar partiendo de una base, y es que hay que saber diferenciar entre lo que Dios permite y lo que está dentro de su voluntad. Porque no es lo mismo la permisibilidad de Dios que la voluntad de Dios. Amén. Y vamos, queridos hermanos, a explicarlo como mejor se puede, por medio de la palabra de Dios. La Biblia habla y la Biblia nos enseña, queridos hermanos, que Dios tomó a Saúl y lo llamó allí, queridos hermanos, donde nadie lo veía, de la tribu de Benjamín, una tribu pequeñita, pero lo llamó Dios y lo puso como rey de Israel, el primer monarca, rey de Israel. Sí, hermanos. Y trató Dios con Saúl. Amén. Y el propósito de Dios era para con Saúl. Porque Dios no llama a nadie para que éste falle. Lo repito, ¿eh? Dios no te ha llamado para que falles. Amén. Dios te ha llamado porque espera lo mejor de ti. Amén. Amén. Ahora bien, queridos hermanos, entendemos que aunque Saúl fue llamado por Dios, escogido por Dios, entendemos, queridos hermanos, amén, que dentro de ese trato y de ese proceso, Saúl se enfrió, desobedeció a la ley de Dios, al mandato de Dios, y cambió el orden de prioridades. Empezó a mirar sus intereses por encima de los intereses de Dios. De tal manera, queridos hermanos, que dice la palabra, amén, que hay un texto tremendo, una expresión. Dice, el mismo Dios me besa haber puesto a Saúl por rey. Esto es tremendo, hermanos. Es un pesar de Dios. Me pesa haber puesto a Saúl por rey. Otra traducción dice, cuánto lamento. Era un lamento, hermanos. Amén. Después de que desobedece y que peca, dice la palabra en 1 Samuel capítulo 15, y se arrepintió Dios de haber puesto a Saúl por rey. Dios no es hombre para que mienta, el hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no tiene que arrepentirse de nada porque Él es Dios, sino que esta expresión, queridos hermanos, la leemos nosotros en nuestro lenguaje. Pero todos ustedes conocen, queridos hermanos, que la palabra del Señor, amén, fue escrita en su idioma original. Y al igual que nosotros, nuestro pueblo, que tenemos formas de hablar y expresiones, así también los hebreos, los judíos. Por eso, queridos hermanos, para poder entender esta expresión, tenemos que remontarnos a ese concepto y entender lo siguiente. Lo que estaba diciendo Dios aquí es, cuánto me duele que Saúl haya fallado. Me pesa haber puesto a Saúl por rey. Estaba diciendo, me duele que Saúl haya fallado. Porque no tenemos un Dios distante, no tenemos un Dios lejano, no. Tenemos un Dios cercano, que se goza, que se regocija, que se alegra, queridos hermanos, cuando sus hijos se acercan a querer tener una relación íntima y personal con Él. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo, que es Dios, también se entristece cuando le fallamos. Amén. También se entristece cuando nos alejamos. Por eso, queridos hermanos, Dios no quería que Saúl fallara. No, hermanos. Amén. Pero lo permitió. No entraba dentro de su voluntad que Saúl fallara. Repito, Dios no quiere que nadie falle. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dios no quiere que falles, ¿eh? Amén. Dios cuenta contigo. Aleluya. Amén. Y esta es la diferencia entre lo que Dios permite y la voluntad de Dios. Para poder explicar esto un poquito más, tendremos que marcharnos al principio. Dios es Dios. Y Dios sigue teniendo
perdido el control. La Biblia, queridos hermanos, nos enseña que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. La Biblia, queridos hermanos, nos enseña que Él ha metido todas las aguas que hay en los mares en el hueco de su mano. La Biblia, queridos hermanos, nos enseña que con 3 dedos de su mano ha juntado todo el polvo de la tierra. La Biblia nos enseña que Él cabalga sobre las alas del viento y a las nubes tiene por carrozas. La Biblia nos enseña, queridos hermanos, que ante su voz se desengajan las encinas. La Biblia nos enseña que Él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La Biblia nos enseña que Él es el soberano de los reyes de la tierra. En esta tierra ha habido grandes reyes, grandes monarcas, grandes gobernadores, grandes conquistadores, pero cuando hablamos del Señor, la Biblia dice, Él es el soberano de los reyes de la tierra. Amén. Él está por encima de todos los gobiernos, Él está por encima de todas las autoridades. Dios es el que está en su trono, teniendo el control y estando al mando. Amén. Colocaré, levanten su mano, lo confirmen con un fuerte amén. Amén. Necesito recalcar esto. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Para que ustedes entiendan que Dios tiene el control. Amén. Amén. Dios es Dios. Cuando hablamos de un rey, hablamos de alguien que tiene dominio, gobierno y autoridad. Y como bien explicado, Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el que tiene el dominio, el gobierno y la autoridad. ¿Qué sucede entonces con aquellas circunstancias que podemos atravesar, que podemos estar viviendo? Porque tengo que decir que tenemos un enemigo que Jehová lo reprenda. Amén. Que a veces aprovecha las circunstancias negativas que vivimos para traer queja en el corazón contra Dios. Ahora bien, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, y cuando el plan de Dios empieza a desarrollarse, Dios en su infinita misericordia lo crea bajo un plan perfecto y una armonía perfecta. De tal manera, queridos hermanos, que toma Dios a Adán y a Eva y los pone en el huerto del Edén, para que lo labraran y lo guardasen, y habló Jehová diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres morirás. Amén. Amén. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, lo crea con un conocimiento santo. Amén. Con unos sentimientos puros. Había una perfecta armonía y relación entre el Dios creador y las criaturas creadas. Dios ha creado al hombre y no le ha dicho, ve y busca mi gloria, sino que lo ha tomado y lo ha puesto directamente en el huerto del Edén. Amén. Allí, queridos hermanos, disfrutaba Adán y Eva de la gloria de Dios. ¿Cómo sería aquel ambiente? Una armonía perfecta, hermanos. La palabra del Señor nos enseña, queridos hermanos, que descendía la presencia del Señor y caminaba y paseaba con Adán. ¿Ven? ¿Se dan de cuenta? Lo que Dios hace, lo hace bien. Amén. Amén. Esta tierra, el universo, el cosmos, todo lo que vemos ha sido creado por el poder de su palabra. Aleluya. La bola del mundo está colgando en el vacío de la nada, pero hay algo que lo sostiene y es el poder de su palabra. Amén. Cuando Dios creó la naturaleza, el universo, la tierra, la creó en un ambiente perfecto, en unas medidas perfectas, en una temperatura perfecta, en una armoniosidad completa, sin defectos, sin imperfección. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Muy rápido. Adán y Eva desobedecen. Y cuando desobedecen, ¿qué es lo que entra? La Biblia enseña, queridos hermanos, que a causa de la desobediencia entró el pecado, y a causa del pecado la muerte. La muerte pasó a todos los hombres. Amén. Amén. Esto es tremendo. ¿Y cuáles fueron las consecuencias del pecado? El pecado produjo terribles consecuencias, nefastas consecuencias a esta tierra. De tal manera, queridos hermanos, que esta tierra, que había sido creada en una perfecta armonía, se desestabilizó como consecuencia del pecado. La tierra también sufre los efectos del pecado. Cuando Dios creó la tierra, queridos hermanos, no había desastres naturales. Las creó en el orden perfecto. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, los creó, queridos hermanos, en un estado de inocencia, con un conocimiento santo, con unos sentimientos puros. Pero el pecado no solamente afectó al cosmos, sino también al hombre, que afectó al hombre en todas las áreas. El hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Y el pecado ha afectado al hombre, queridos hermanos,
su alma y en su cuerpo. Cuando desobedeció, queridos hermanos, entró el pecado, y por causa del pecado la muerte. Ahora bien, la muerte en sus tres formas. Y esto es una consecuencia del pecado. El Señor reprenda a los demonios. Amén. Es necesario que yo les explique esto para que ustedes entiendan, queridos hermanos, que Dios es bueno, pero que hay unos efectos que se han producido tras la consecuencia del pecado. Aleluya. Voy a poner un ejemplo para que sirva de ilustración y poder entenderlo un poquito mejor. Se cuenta que un padre y un hijo tenían una relación no muy buena, pues el hijo era un indolente. Continuamente tenía malas visiones, malas palabras, malos hechos, hasta que el padre se cansó y le dijo: mira, hijo, te voy a decir algo, y es que por cada mala palabra que digas, por cada mal hecho que tengas, por cada maldición que tengas, en la puerta de tu cuarto voy a clavar un clavo. Pasó el tiempo, y no pasando mucho tiempo, uno de los días, el niño entró en su cuarto, se acostó en su cama y se quedó mirando a la puerta, como tenemos esa puerta de frente. Se sorprendió, porque en muy poquito tiempo, en aquella puerta de madera, se había llenado de clavos. Por cada maldición, un clavo. Por cada mal hecho, un clavo. Toda la puerta llena de clavos. ¿Y saben? Esto entristeció al niño de tal manera. Se examinó, se miró a sí mismo y dijo: qué malo soy. Qué mal no soy. Qué mal tengo. No paro de hacer mal. Y saben, queridos hermanos, esto le hizo cambiar de actitud y de conducta. Y le dijo el padre: mira, por cada buena acción que hagas, por cada buena palabra que tengas, por cada buen hecho que tengas, voy a quitar uno de los clavos. Pasó el tiempo, y no pasó tampoco mucho tiempo, cuando de nuevo acostado en su cama, se quedó mirando a la puerta y se dio de cuenta que no quedaba ningún clavo. No había ningún clavo. Es verdad. Ya no estaba el clavo que señalaba. Es verdad. Ya no estaba el clavo. Pero aquel niño o joven se quedó entristecido, porque aunque no estaba el clavo, estaba el agujero que había hecho. Los clavos habían desaparecido, pero los efectos del clavo seguían permanentes. Aquella puerta parecía un colador. Quiero decirles, queridos hermanos, que desde el madero de la cruz, el Señor Jesucristo, Él tuvo que quitar, queridos hermanos, aquello que dice el libro de Colosenses, capítulo 2 y versículo 4, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. El acta de los decretos no era la ley, pues Jesús no vino a anular la ley, sino a cumplirla. Amén. Él vino a cumplir la letra de la ley, el espíritu de la letra, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Entonces, Marcos, que es el acta de los decretos, el acta de los decretos era la factura, queridos hermanos, que se clavaba en la puerta de madera del medio de la plaza del pueblo. Y aquí, queridos hermanos, se justificaba las deudas pendientes que le hacían a la persona ser un deudor. Por lo tanto, el acta de los decretos, para que ustedes me entiendan, era aquella puerta de madera llena de clavos que estaba recordando todos los males, todas las ofensas, todas las malas visiones de la iglesia de la Campa. Pero señores, para esto apareció el Hijo de Dios, y la Biblia dice: anulando el acta de los decretos, quitándolo del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfante sobre ellos en la cruz. Aquella factura te decía: estás endeudado, el pecado te ha endeudado y no hay manera de poder pagar tu deuda. El pecado te esclaviza, el pecado te sumerge, el pecado te hace culpable. Pero señores, para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar la culpabilidad y para decirte: inocente, inocente, en el nombre del Señor y a su nombre. Jesucristo, por medio de la cruz del Calvario, nos redimió. Amén. Él nos ha regenerado. Tenemos la vida de Dios. Amén. Él nos ha justificado.
nos ha declarado como justos. Él nos ha santificado. Amén. Amén. Hemos sido regenerados, santificados, justificados, pero aún no hemos sido glorificados. Cristo en la cruz del Calvario quitó la maldición del pecado que perseguía a los cristianos, que nos endeudaba. Ahora bien, el plan de la redención todavía no ha sido consumado. Y aunque tenemos la vida de Dios y la Biblia nos enseña que somos participantes de su naturaleza divina, atención, esto no anula que sigamos en nosotros arrastrando una naturaleza de pecado, una naturaleza que nos arrastra y que se inclinaba al mal. Por lo tanto, queridos hermanos, es verdad, el Señor Jesucristo nos ha librado de la maldición del pecado. Amén. 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 Aunque la maldición del pecado ha sido anulada, los efectos del pecado todavía siguen presentes. La muerte es un efecto del pecado. La enfermedad es un efecto del pecado. Los malos sentimientos es un efecto del pecado. Las malas intenciones es un efecto del pecado. Las malas obras es un efecto del pecado. Por lo tanto, entendiendo ahora esta gravedad, entendiendo que Dios es Dios desde su trono y la voluntad de Dios es buena, y cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto en inocencia, pero entendiendo el gran problema de la humanidad, que es la consecuencia del pecado, debemos ahora de hacernos la pregunta: todo lo que nos pasa y todo lo que nos sucede entra dentro de la voluntad de Dios. A veces nos podemos ver afectados, queridos hermanos, amén, por causas que nos llegan a tocar, a alcanzar y a dañar, y no implícitamente tiene por qué estar dentro de la voluntad de Dios. Amén. Amén. Cuando Dios creó esta naturaleza, la creó perfecta. Hace muy poquito, ha habido un terremoto en Turquía, si no recuerdo mal, en Siria, terrible. No sé si han visto algunos vídeos, con todo el respeto, es muy desagradable, es muy triste. Hay imágenes muy fuertes, hermanos. Un terremoto. ¿Quién ha producido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué mano ha sido? ¿Qué hombre ha sido? Un terremoto. Debajo de la corteza terrestre, hermanos, hay algo llamado las placas tectónicas. Y estas, cuando chocan entre sí, producen un terrible temblor. De tal manera que edificios enteros cayeron derrumbados. Efectos, desastres de la naturaleza. Amén. La naturaleza ha sido afectada por consecuencia del pecado. Pero no tan solamente la naturaleza, sino que cuando entró el pecado, el hombre fue afectado en todas sus áreas. Amén. Por lo tanto, también podemos estar viviendo circunstancias negativas y podemos pasar por situaciones que nos afecten, en las que quizás no es voluntad de Dios, porque no es voluntad de Dios que haya alguien que te haga daño. Amén. No sé si estás de acuerdo conmigo. No es voluntad de Dios que haya alguien que te haga daño. Amén. No. La voluntad de Dios es buena, Amén. agradable y perfecta. Pero el hombre ha quedado esclavizado bajo el yugo del pecado. El corazón del hombre es un corazón de continuo hacia el mal, con malos deseos, con malos sentimientos, con malas intenciones. Y por eso, ¿cuántas veces vemos gente buena sufriendo por los efectos de gente mala? Y esto lo podemos llevar a todos los ámbitos, a todas las áreas y en todos los círculos. Hay gente que puede dañarnos. Y no voy a especificar en nada, hermanos. Hay gente que puede perjudicarnos y nos podemos ver afectados. Gente de la calle que no conocemos. Gente que conocemos. Gente más íntima. Gente más cercana. Y lo hemos visto. Porque esta gente que lo ha sufrido puede preguntarse y decirse: ¿qué pasa? ¿Por qué pasó por esto? No es la voluntad de Dios que la gente te hiera. El mundo, queridos hermanos, que vive fuera de Dios, vive subyugado en el pecado, esclavizado en el pecado, y este nos puede afectar. Amén. No estamos exentos. Y te voy a decir otra que no sé si te gustará. No se lo
lo digan a nadie, Jairo. A veces me he visto muy mal. A veces me he encontrado en situaciones muy críticas. Pero no crean que ha venido como un desastre de la naturaleza. O no crean que ha venido como un efecto de alguien de fuera. A veces me he encontrado en situaciones muy malas por mis malas decisiones. Porque hay decisiones que nos arruinan. Hay decisiones que nos perjudican. Lo digo, hermanos, lo digo con cariño. Amén. A veces me he podido encontrar con gente que cuando se ha metido en la boca del lobo y ya no sabía cómo salir y no sabía cómo reaccionar y no sabía cómo hacer, ha clamado y se ha levantado, queridos hermanos, en enfado contra Dios. ¿Por qué Dios lo ha permitido? ¿Por qué Dios lo ha hecho? Sin embargo, no era la voluntad de Dios para nada que éste pasara por donde está pasando, sino que está viviendo el resultado de tus malas decisiones. De ahí que vengo a decirte, ten cuidado con la decisión que tomas. No se te ocurra nunca tomar una decisión fuera de la voluntad de Dios. ¡No! Guárdate, cuídate. Hay decisiones que matan, hay decisiones que arruinan. Que tu mayor decisión sea tener a Dios presente. Presente en el nombre del Señor. Y a su nombre. La gloria para Dios. Amén. ¿Ven, hermanos? ¡Ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Cuál decisión tomaste? Esa decisión que tomaste, la tomaste teniendo a Dios presente. Porque a veces tomamos decisiones en las que no queremos que aparezca Dios. Pero toda decisión que tomemos en la que no aparezca Dios tendrá terribles consecuencias. Amén. Amén. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Ahora bien, hermanos, cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de que dentro de la voluntad de Dios es un tronco que tiene grandes ramas. Concretamente se divide en dos grandes partes. La voluntad absoluta de Dios, amén, o decretiva, y la voluntad permisiva de Dios. Se lo explico. Cuando hablamos de la voluntad absoluta de Dios, o la voluntad decretiva, estamos hablando de aquello que Dios en su soberana voluntad ha decretado que pase, ha decretado que suceda, y tengo que decir que si Él lo ha dicho, no hay infierno que lo detenga. Amén. La voluntad absoluta de Dios es aquella en la que Dios ha dicho que tiene que ser y no hay quien lo aparque. La voluntad absoluta es aquella que Dios ha dicho que así se va a hacer y no hay quien lo pare. Esa es la voluntad absoluta de Dios, en la que Dios por decreto ha ordenado que así sea y no hay infierno que pueda detenerlo. Les voy a poner un ejemplo bíblico, y es que lo creo porque Él lo ha dicho. Y si Él lo ha dicho, todo cambia. Si Él lo ha dicho, me lo creo. Si Él lo ha dicho, me lo creo. Amén. Él lo ha dicho que viene a por nosotros. Él dijo hace más de 2000 años, no se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él lo ha dicho, queridos hermanos, amén. Y también lo dejó plasmado y rubricado el apóstol Pablo acerca de este evento tan glorioso. Primero de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Porque tampoco queremos, hermanos, que ignoréis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo tanto decimos estas cosas, que los que vivimos, los que hayamos quedado, no precederemos a los que en Él durmieron. Porque el Señor mismo, sí, con voz de mando, sí, con voz de arcángel, sí, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y arrebatados para encontrarnos con el Señor por toda una eternidad. Hoy vengo a decirte, ¿quién lo ha dicho? Lo ha dicho Dios. Si lo ha dicho Dios, lo cumple. Si lo ha dicho Dios,
Amén. Le creo. La voluntad absoluta de Dios es inamovible. Agárrate a ellas con uñas y dientes. Aleluya. Pero está otra voluntad. Y es la voluntad permisiva de Dios. Vamos a ver una cosa. Acompañarme y entramos en terreno comanche. No me dejen solo. Dice así. Mateo capítulo 21, versículo 22. Y todo lo que pidáis en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Amén. Ay, qué bonito. Todo lo que pidáis en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Amén. Juan 14:13. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, os será hecho. Aleluya. Vaya promesas gloriosas. ¿Cuántos le creen a la palabra de Dios? Levanta tu mano y lo confirmas con un fuerte amén. Amén. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo recibiréis. Aleluya. Y todo lo que pidáis en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Nos juntamos los tres, nos unimos, clamamos, pedimos en su nombre y lo recibiremos. Pero atención, porque yo creo en la promesa de su palabra. Y creo que Dios puede concedernos aún más allá de todas nuestras expectativas. Amén. ¿Me han entendido? No hay nada imposible para Dios. Amén. Es que mi hijo no cambia, es que mi marido no cambia, es que mi problema no hay quien lo arregle. Vengo a decirte, hay arreglo en las manos de Dios. Amén. Ahora bien, hermanos, este texto tenemos que interpretarlo de la manera que es correcta. Y todo lo que pidiereis en mi nombre, creyéndolo, lo recibiréis. ¿Saben ustedes que hay quien malinterpretado este texto y se ha puesto delante de Dios a rogar, a pedir? Pero ¿saben qué? Ha pedido creyendo que Dios es la lámpara de Aladín a la cual frotas, pides el deseo y Dios se debe en el deber, en la obligación de tener que cumplir con los caprichos de aquellos que le piden. Pero tengo que decirte, queridos hermanos, que claramente el texto lo dice. Y todo lo que pidierais en mi nombre, todo lo que pedimos, lo hacemos en su nombre. Por lo tanto, al ser en el nombre de Jesús, estás diciendo que estás delante de Él rogando, clamando, suplicando, pidiendo en su nombre. Por lo tanto, en su voluntad, que Dios obre, que Dios opere y que Dios haga. Pero es en su nombre y es en su voluntad. Te lo digo de otra manera. Dios no va a concederte conforme a tu voluntad. Dios va a concederte conforme a su voluntad. Amén. Voy a decirlo de otra manera. Mejor es la voluntad de Dios que la nuestra. Amén. Amén. Y todo lo que pidas en su nombre, que Dios nos ayude a no caer en el error, queridos hermanos, de creer que es Dios quien tiene que cumplir con todos nuestros deseos y caprichos. Si clamamos, si suplicamos, si nos ponemos delante de Él, vamos a hacerlo entendiendo que el que manda es Él, que el que lo puede hacer es Él y que la voluntad que se tiene que hacer es la suya. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Lo confirmen con un fuerte amén. 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 Aleluya. Todo lo que pidierais en mi nombre, amén, lo recibiréis. Ahora bien, si Dios va a hacer lo que tiene que hacer, entonces ¿para qué? No sé si alguien alguna vez se ha hecho esta pregunta. Dios es Dios. Dios te bendiga. Yo estoy gozando, ¿eh? Amén. Estoy empezando, me quedan 3 horas y media solo. No te asustes, que es una broma. Hermanos, si Dios es Dios y Dios va a hacer lo que tiene que hacer, entonces ¿para qué oramos? Señor, dame esto, Señor, cambia esto. Si Dios es Dios y va a hacer lo que tiene que hacer, ¿para qué oro? Esa es la premisa de un hombre que no conoce a Dios.
Ahora sí que están atentos, Amén. Si Dios es Dios y va a hacer lo que tiene que hacer, entonces ¿para qué oramos? Le voy a decir por qué. Porque aunque Dios es Dios y Él es el soberano de los reyes de la tierra, y la voluntad que se tiene que cumplir no es la mía, es la de Él, y aunque Él tiene poder para todo, es Él, queridos hermanos, el que ha administrado las reglas a seguir. Las reglas en medio de este evangelio no las ha puesto el hombre. Ustedes pueden leer en el libro de Génesis capítulo 6 cómo Dios habla con Noé y le dice que construya el arca. Pero les invito a que lo lean. Noé construyó el arca conforme a las medidas exactas, concretas que Dios le dio. Amén. Es que no era un hecho de la casualidad, no eran medidas por dar, sino que eran medidas concretas, porque eran las medidas exactas en proporción para que el arca fuera imposible que se hundiera. No sé si ustedes sabían eso. Las medidas que Dios le dio a Noé en el arca eran la proporción perfecta para que el arca no se hundiera. Amén. Era imposible. No había manera. Esas medidas le hacían el tener que mantenerse a flote. Subía el agua. Pero aunque subía el agua, el arca no se hundía. Se mantenía y flotaba. ¿Sabe por qué? Porque estaba hecha a las medidas de Dios. Amén. En medio de este evangelio, en medio del problema, en medio de la adversidad, cuando tú clamas y cuando tú oras, eres tú el que te estás ajustando a las medidas de Dios y no es Dios el que tiene que ajustarte a tus medidas. Amén. Cuando es Dios o queremos que sea Dios el que se ajuste a nuestras medidas, lo siento, nos hundimos, naufragamos, no lo entendemos, nos volvemos locos, nos echamos las manos a la cabeza y a veces hasta nos rebelamos, pero cuando le dejamos a Dios ser Dios y nosotros somos sus hijos y entendemos que en este camino el que pone las reglas es Dios, lo digo, no habrá inundación que te inunde, no habrá agua que te haga naufragar, sino que serás capaz de permanecer, de mantenerte en el nombre del Señor. Amén. ¿Qué dice Dios? Pide, porque el que pide recibe. Amén. Busca, porque el que busca halla. Pero el hecho de que pidas y recibas no es una obligación a Dios a tener que responderte como tú quieres. Amén. Amén. Sino que tenemos que tener la suficiente madurez espiritual para entender que tenemos que hacer lo que nos pertenece. ¿Qué hay que hacer? Orar, clamar, pedir. Y entonces Dios hará. Amén. Confía en Dios Amén. por encima de tus fuerzas. Atrévete a salir del terreno de tu propia competencia para confiar en las fuerzas de Dios. Amén. Porque mayores son las fuerzas de Dios que las nuestras. Aleluya. Amén. Hermanos, dentro de la voluntad de Dios está el sí, está el no y está el espera. Amén. Te lo digo de otra manera. No todo en la voluntad de Dios es sí. Te lo digo de otra manera. No todo en la voluntad de Dios es no. Dentro de la voluntad de Dios está el sí, está el no y está el espera. Aleluya. Qué bien cuando estás en el sí de Dios. Qué alegría cuando estás en el sí de la voluntad de Dios. Cuando estás en el sí de la voluntad de Dios, tienes el aval de Dios y las puertas se abren. Sí. Cuando tienes el aval de Dios, cantas y la gloria se derrama. Sí. Pero no sé si esto lo van a asimilar bien. Porque esto que les estoy explicando es lo que le sucedió a Pablo y Silas dentro del calabozo. ¿Tenían el aval de Dios? Sí. ¿Y qué pasó? Las puertas se abrieron. ¿Tenían el aval de Dios? Sí. ¿Y qué pasó? Amén. Tenían el aval de Dios, las puertas se abrieron, cantaron himnos y alabanzas y la gloria de Dios se derramó. Pero les voy a decir algo, que es para gente madura. Podrás encontrarte en el aval de Dios, podrás encontrarte en la voluntad del sí, y eso no significa que estés exento de problemas. Las puertas se van a abrir porque se van a abrir. Amén. La gloria de Dios va a descender porque va a descender. Pero esto no significa que aunque estés en el sí de Dios,
Esto no significa que no pases por problemas. Amén. Porque ¿cómo se encontraron Pablo y Silas? En la cárcel de más adentro. Pregunta a mis hermanos ministerios, ¿cuál fue el pecado que cometieron? ¿Cuál fue el desorden que cometieron? ¿Estaban fuera de la voluntad de Dios? No, estaban dando cumplimiento a la voluntad de Dios. Pero ¿cuál fue el resultado de la voluntad de Dios? El que también se vieron afectados, sí, y sufrieron aquel palizón por haber, queridos hermanos, liberado a aquella muchacha que tenía ese espíritu de adivinación. Les pegaron una paliza, los reventaron, queridos hermanos. Sin embargo, ellos, como tenían el aval de Dios, habían entendido, atención aquí que viene la clave, atención, habían entendido que aunque estaban y como estaban en el sí de Dios, aunque estaban y como estaban en la voluntad de Dios, aunque habían sufrido problemas, aunque habían sufrido golpes, aunque tenían heridas, esto no hizo que dejaran de adorarle. Ellos entendieron que estaban en la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios en ellos les posicionó de tal manera que les hizo entender que tenían que seguir adorando por encima de los golpes. Ellos entendieron que estaban en la voluntad de Dios, por lo tanto entendieron que tenían que seguir avanzando por encima de las adversidades. Te lo voy a decir de otra manera para que me entiendas mejor, que la prueba y que la adversidad en medio de la voluntad de Dios no te prive de seguir dándole la gloria. Porque a veces estarás cumpliendo con la voluntad de Dios, sí, y eso no significa que todo te vaya a ir bien. No creo en un evangelio de fantasía, de color de rosa, donde no pasa nada, no. Si despertamos y vivimos la realidad de la vida, vemos como a veces los cristianos colgamos un pañuelito negro en el cuello, como a veces los cristianos venimos con cargas, agobios y problemas, como a veces los cristianos pasamos por días de tristeza y de lamento, pero tengo que decir, cristiano, que ni el lamento, ni la tristeza, ni las lágrimas, ni el pañuelito te prive de seguir dándole la gloria a Dios. Por encima de toda circunstancia, levántate y sigue dándole la gloria. A Él la gloria, a Él la honra, a Él la alabanza, en el nombre de Jesús y a su nombre. Digo esto porque el enemigo de Jehová lo reprenda. A veces aprovecha muchas circunstancias difíciles que atraviesan los cristianos para que estos se rebelen contra Dios. Pero bendito el corazón maduro en Dios. Bendita la mujer madura en Dios. Y no estoy hablando de años, Bendito el hombre maduro en Dios. Amén. Madurez cristiana, que sabe entender que a veces podemos atravesar por problemas y eso no significa que estemos fuera de la voluntad de Dios. Al contrario, aunque a veces suframos, aunque a veces lloremos, pero seguimos avanzando. Aleluya. Dice la palabra, irán andando y llorando. ¿Cómo es esto? Sí, irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, pero volverán con regocijo trayendo sus gavillas. Andando y llorando, sí, llorando, pero andando. Amén. Llorando, pero sin pararse. Llorando, pero sin detenerse. A veces la vida, lo tengo que decir, te hará llorar. A veces experimentaremos golpes muy fuertes. A veces experimentaremos golpes tan fuertes que nos darán ganas de tirar la toalla. Pero vengo a decirte, aunque llores, sigue caminando. Amén. No te detengas. Sigue avanzando. Amén. No son fáciles los tiempos que estamos viviendo. Pero el Dios que hace 2000 años fue capaz de calmar la tormenta es el mismo Dios que hoy sigue estando contigo en tus tormentas. Amén. Amén. El sí, el no y el espera. Aleluya. Yo no sé si al pastor le van a quitar la paga por lo que me he traído. El no de Dios. Es que Dios también dice no. Dios también dice no. Es que Dios no me quiere, por eso me dice no. Dios se ha olvidado de mí, por
Por eso me dice no. Escucha bien. Te ama tanto, tanto, tanto Dios, que como te ama tanto se ve en la obligación de decirte que no. Porque Él es Dios, pero Él es Padre. Amén. Y a que ustedes igual que yo, no en pocas, en muchas ocasiones, ante las prerrogativas y peticiones de sus hijos, en más de una ocasión, ustedes han tenido que darle una negativa y han tenido que decirle que no. Dame esto, quiero esto, te lo están pidiendo, pero tú como padre y madre sabes qué haces, decirle que no. ¿Acaso el hecho de que le digas que no quiere decir que le ames menos? ¿Acaso de que le digas que no quiere decir que lo vas a dejar de lado y que lo vas abandonado? No, es tanto el amor que sientes por Él, que te ves en la obligación de que aunque Él no lo entienda, le digas que no, porque si se lo das, es perjudicial, es nocivo, es negativo y va a traer terribles consecuencias. Pues si nosotros, siendo malos y pecadores, hacemos esto por nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios, a veces amándonos tanto, deseando tanto nuestro bien, tendrá que decirte que no, porque te ama? Pero vengo a decirte, iglesia, mejor es la voluntad de Dios que la nuestra. Mejor es su voluntad que la nuestra. No se haga nuestra voluntad, sino la suya. Benditos los dos que vienen de parte de Dios. Porque no significa que se ha olvidado de mí, significa que me sigue amando. Amén. Él espera. Termino ya, hermanos. Están esperando ustedes de categoría. En la espera de Dios. ¿Saben que la espera de Dios es un tiempo difícil? La espera de Dios es un tiempo de incertidumbre. La espera de Dios es complicado. Es ese tiempo donde estás esperando ver la mano de Dios, que Dios obre, que Dios actúe. Y si crees, si confías, lo ves casi hecho, pero todavía no. En espera de Dios. El tiempo de incertidumbre. Hemos atravesado y hemos vivido, queridos hermanos, en este último tiempo y años, un tiempo de incertidumbre, donde, no sé usted, pero yo sí lo creo, este tiempo nos ha superado a todos. Amén. A todos. Nos hemos visto envueltos en medio de este tiempo, al cual nos ha superado, hermanos. Terrible. Y hemos estado en la espera de Dios. Muchos siguen en la espera de Dios. Porque sabemos que cuando Él intervenga, cuando Él aparece, las cosas cambian por completo. Pero todavía es en espera. Es el sí, pero todavía no. En espera. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que sucede? Que el que en el tiempo de la espera no empieza con esperanza, no espera con esperanza, se desespera. Lo repito. Aquel que en el tiempo de la espera no espera con esperanza, se desespera. ¿Y qué es lo que nos pasa? Que nos ocurre como aquella frase que dice: he tocado fondo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa he tocado fondo? Cuando alguien dice he tocado fondo, primo Talo, significa que ya no hay situación peor que me pueda venir que me haga bajar más para abajo. He tocado fondo. Venga lo que me venga, ya no puedo estar peor. Y saben que hay gente que vive diciendo he tocado fondo. Esto es terrible, pero es real. Pues escucha bien. Quiero decirte que hubo alguien que habló acerca de esto. Y saben que hay algo peor. ¿Qué hay algo peor de haber tocado fondo? ¿Qué puede haber peor de haber tocado fondo? Pues alguien dijo que lo peor de haber tocado fondo es quedarse a vivir en él. Ay, qué pena. Hay gente que hace mucho tiempo tocó fondo y lo peor de tocar fondo es que se ha quedado a vivir en él. Amén. En el tiempo de la incertidumbre, en el tiempo de la espera. Amén. Amén. Vengo a decirte algo. Hay dos cosas que puedes hacer. Y es cuando tocas fondo o quedarte a vivir con él
trasfondo es impulsarte para subir para arriba. Amén. Ya no vas a ir más para abajo. Por lo tanto, vengo a decirte que te impulses en la fe. Que esperes en aquel que todo lo puede. Que sigas confiando. ¿Sabes por qué? Porque decía el precioso texto que he leído al principio, decía la palabra, ¿cuál es la actitud que debemos de tener? Amén. Nosotros siempre ante Dios para poder estar con paz. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Iglesia de la Rampa, por nada estéis afanosos. Aleluya. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. En medio de todo este caos del mundo, en medio del sí, del no, del espera, la actuación que tienes que tener es delante de Dios, con súplicas, con ruegos, confiando en Él. Y este es el resultado. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Cierra tus ojos, por favor. Sigue con esa melodía. Creo en el poder de la palabra, queridos hermanos. Lo que Dios ha puesto en mi corazón he compartido, creyendo que es palabra de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, no lo entiendes porque el problema es muy grande, pero cuando eres capaz de confiar en Dios por encima de tus problemas, la paz que proviene de Dios te inunda. Amén. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu entendimiento no lo entiende. ¿Cómo es posible en medio de tanto caos tener paz? Porque confías en Dios. Esta es la receta para ti en esta tarde. Conociendo la voluntad de Dios. Amén. Delante de Dios, con ruegos, con súplicas, confiando en Él, descansando en Él. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Padre, te ruego ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la paz de tu Santo Espíritu descienda sobre todos y cada uno de mis hermanos.